Pocas personas han tenido el privilegio, o la carga, de formar parte de un momento tan crucial como lo fue la crucifixión de Jesús. Entre todos los personajes que presenciaron ese día, hubo un hombre que no tenía idea de que su vida cambiaría para siempre. Un hombre que, sin buscarlo, terminó cargando la cruz del Mesías en el camino hacia el Gólgota. Su nombre era Simón de Cirene. Pero ¿quién era este hombre? ¿Por qué los soldados romanos lo obligaron a cargar la cruz de Jesús? ¿Y qué pasó con él después de ese momento? La Biblia nos dice que Simón venía del campo cuando de repente fue forzado a llevar la cruz de un condenado a muerte. ¿Qué sintió en ese instante? ¿Rabia, miedo, impotencia? ¿Habrá entendido la magnitud de lo que estaba haciendo? Lo que Simón vivió fue más que una simple imposición romana. Sin saberlo, participó del momento más importante de la historia. No solo fue testigo del sufrimiento de Jesús, sino que literalmente cargó sobre sus hombros el madero donde el Salvador daría su vida por la humanidad. Pero su historia no termina ahí. Algunos indicios en las Escrituras sugieren que ese encuentro transformó su vida para siempre. En este video vamos a explorar la historia completa de Simón de Cirene, desde su origen hasta el impacto que este momento pudo haber tenido en su familia y en la iglesia primitiva. Y antes de continuar, si te interesan historias bíblicas profundas como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte contenido como este. Para entender quién era Simón de Cirene, primero debemos viajar a su lugar de origen, Cirene, una ciudad ubicada en la región que hoy conocemos como Libia, en el norte de África. Cirene no era un lugar insignificante. Fundada en el siglo VII a.C. por los griegos, se convirtió en una de las ciudades más influyentes del mundo antiguo. Su ubicación estratégica la hizo un centro de comercio y cultura, atrayendo a griegos, romanos y una gran comunidad judía que se estableció allí con el tiempo. La presencia de judíos en Cirene está bien documentada en la historia. Muchos de ellos mantenían sus raíces y costumbres, y cada año algunos viajaban a Jerusalén para participar en las fiestas religiosas. La Pascua era una de esas celebraciones sagradas, y es probable que Simón estuviera en Jerusalén precisamente por esa razón. En el libro de Hechos 11:20 se menciona a judíos de Cirene como algunos de los primeros en llevar el Evangelio a los gentiles. Esto nos da una pista de que, aunque Simón no era seguidor de Jesús en ese momento, su tierra natal tenía una fuerte conexión con la expansión del cristianismo. Pero, ¿qué hacía Simón en Jerusalén el día de la crucifixión? Los evangelios no nos dan muchos detalles, pero su presencia allí sugiere que era un judío devoto comprometido con su fe. Viajar desde Cirene a Jerusalén no era fácil. La distancia era de aproximadamente 1.200 kilómetros, lo que implicaba semanas de viaje por mar y tierra. Solo aquellos con una profunda convicción religiosa hacían tal esfuerzo. Tal vez Simón había esperado con ansias aquel momento. Tal vez imaginaba que su viaje sería un tiempo de conexión con Dios, de alegría, de oración en el templo, pero nunca imaginó que su llegada a Jerusalén lo pondría en el centro del evento más trascendental de la historia. Lo que ocurrió con Simón nos recuerda algo importante. A veces, los momentos que parecen interrumpir nuestros planes son, en realidad, encuentros divinos que cambiarán nuestras vidas. Si quieres fortalecer tu fe y estar preparado para cualquier desafío, te invito a descargar el Manual de Supervivencia Cristiana. En él encontrarás herramientas clave para mantenerte firme en tiempos difíciles. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora sigamos con la historia. ¿Qué hacía Simón en Jerusalén el día de la crucifixión y cómo terminó cargando la cruz de Jesús? El sol brillaba intensamente sobre Jerusalén. Las calles estaban abarrotadas de peregrinos que habían llegado desde todas partes del mundo conocido. La ciudad estaba en su punto máximo de actividad, pues la Pascua era la fiesta más esperada del año para los judíos. Para ellos, no era solo una celebración, sino un recordatorio de cómo Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Durante esta festividad, familias enteras acudían al templo para presentar sacrificios, participar de los rituales y compartir la cena pascual. Era un momento de unidad, de devoción y de esperanza. Simón de Cirene había hecho un viaje de más de 1.200 kilómetros para estar allí.
Durante semanas había recorrido el largo camino desde el norte de África hasta Judea, con la esperanza de vivir una experiencia espiritual transformadora. Quizás era la primera vez que visitaba Jerusalén, o tal vez ya había estado allí en años anteriores. Lo que es seguro es que su intención no era involucrarse en nada fuera de lo común, sino simplemente cumplir con sus tradiciones y regresar a su hogar. Pero la ciudad estaba diferente ese año. Desde su llegada, Simón notó una tensión en el aire. Los rumores corrían entre la multitud. Un hombre había sido arrestado, alguien que muchos creían que era el Mesías. Durante la noche, los líderes religiosos lo habían llevado ante el Sanedrín, y en juicios apresurados había sido condenado. Ahora, en pleno amanecer, era escoltado por soldados romanos hacia su ejecución. Mientras Simón caminaba por las calles, posiblemente buscando un lugar donde hospedarse o comprando provisiones para la fiesta, escuchó un gran alboroto. Se acercó, intrigado, para ver qué estaba ocurriendo. Y entonces lo vio. Una procesión se abría paso entre la multitud. Soldados romanos escoltaban a 3 hombres condenados a la crucifixión. Uno de ellos, sin embargo, estaba en peores condiciones que los demás. Jesús de Nazaret estaba irreconocible. Su cuerpo cubierto de heridas y sangre, su rostro inflamado por los golpes, la cruz que llevaba sobre los hombros parecía demasiado pesada para él. Simón nunca imaginó que, en cuestión de minutos, su vida cambiaría para siempre. Sin previo aviso, los soldados romanos lo señalaron y lo forzaron a hacer algo que jamás habría imaginado. Pero ¿cómo terminó Simón cargando la cruz de otro hombre? ¿Por qué los soldados lo eligieron a él? Las calles de Jerusalén estaban llenas de gente observando el terrible espectáculo. Un hombre herido, ensangrentado, tambaleándose bajo el peso de una cruz. Los soldados romanos lo empujaban con violencia, azotándolo cada vez que tropezaba. Ese hombre era Jesús. A su alrededor, la multitud gritaba, algunos con insultos, otros con lágrimas en los ojos. Había quienes lo despreciaban y quienes sufrían con él, pero todos estaban ahí para presenciar la misma escena, la ejecución pública de un hombre que había causado conmoción en toda Judea. Después de la brutal flagelación que había sufrido, su cuerpo estaba al límite, sus espaldas abiertas por los latigazos, sus músculos debilitados por la falta de fuerzas. La tortura lo había llevado casi al borde de la muerte antes siquiera de llegar al lugar de la crucifixión. Cada paso hacia el Gólgota era un desafío imposible. El madero que cargaba sobre sus hombros se volvía más pesado con cada instante. Su respiración era entrecortada. Sus piernas temblaban. Su cuerpo se inclinaba hacia adelante con cada intento de avanzar. Pero los soldados romanos no podían esperar. Para ellos, Jesús era solo otro prisionero que debía ser ejecutado. No importaba lo que había hecho ni quién decía ser. Era una condena más que debía cumplirse antes del anochecer. Fue en ese momento que sus ojos se fijaron en Simón de Cirene y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que venía del campo, padre de Alejandro y de Rufo, a que llevase la cruz. Marcos 15:21. ¿Por qué lo eligieron a él? Los soldados romanos tenían la autoridad de forzar a cualquier persona a llevar una carga si lo consideraban necesario. Podían obligar a los civiles a trabajar para ellos, cargar equipo militar o incluso ayudar en las ejecuciones. Simón, que venía del campo y no tenía nada que ver con la escena, fue tomado al azar. Imagina lo que debió sentir en ese momento. No conocía a Jesús personalmente. No sabía quién era realmente. Tal vez había oído su nombre en algún lugar, pero no tenía ninguna intención de involucrarse. Para él esto debía haber sido una injusticia, una humillación. Quizás intentó resistirse, miró alrededor buscando una salida, pero era inútil. Los soldados no aceptaban excusas. De pronto, la cruz cayó sobre sus hombros. Sintió la madera áspera y ensangrentada contra su piel. El peso era sofocante. Aquel madero, que momentos antes había sido llevado por el prisionero que ahora caminaba a su lado, se convirtió en su propia carga. A medida que avanzaban, Simón vio el sufrimiento de Jesús de cerca. Vio sus heridas abiertas, su mirada cansada, su paso lento, pero decidido. Pero lo que más le impactó no fue su estado físico, sino su actitud.
Jesús, a pesar del dolor, no maldijo a sus agresores, no pidió venganza, no se resistió, solo caminaba en silencio, con la mirada fija en su destino. Era como si estuviera aceptando la cruz de manera voluntaria. Simón comenzó este camino como un extraño obligado a llevar un peso ajeno, pero lo que experimentó en ese momento probablemente marcó su vida para siempre. Ahora surge la gran pregunta: ¿qué pasó con Simón después de este encuentro? ¿Cómo cambió su historia? Simón comenzó aquel día como un peregrino más, un judío devoto que había viajado a Jerusalén para celebrar la Pascua. Tal vez esperaba vivir un tiempo de oración, de encuentro con Dios, de recordar las maravillas que Yahvé había hecho por su pueblo en el pasado, pero en cuestión de minutos su destino cambió. Ahora, con el peso de la cruz sobre sus hombros, se encontraba cara a cara con el hombre más importante de la historia. Jesús, debilitado y casi sin fuerzas, caminaba junto a él. Cada paso era una agonía, cada tropiezo una nueva herida, pero no hubo quejas, no hubo resistencia, solo una entrega absoluta. Para Simón, este no era un peso cualquiera, era el peso de una condena, el peso de un sacrificio que él no comprendía en ese momento. Su piel sentía la madera áspera, aún caliente por el cuerpo de Jesús. La sangre impregnaba su túnica, sus manos quedaban marcadas con el sudor y la agonía de otro hombre. ¿Qué debió haber sentido en ese instante? Tal vez enojo por haber sido obligado a llevar la cruz de un desconocido, tal vez frustración por haber sido interrumpido en su camino, o tal vez, en lo más profundo de su corazón, comenzó a sentir algo diferente. La historia no nos dice si Simón y Jesús intercambiaron palabras, pero hay cosas que no necesitan ser dichas para ser entendidas. Tal vez en medio del dolor, Simón levantó la mirada y vio los ojos de Jesús. No había odio en ellos, no había ira ni desesperación. A pesar de todo, había una extraña paz. Jesús no maldijo a los soldados, no gritó en contra de la injusticia, no pidió clemencia ni trató de defenderse. Simplemente caminaba. Tal vez, por primera vez, Simón sintió que la cruz no era una carga impuesta, sino un peso que debía ser compartido. El peso de la cruz no solo cayó sobre sus hombros, sino también sobre su corazón. Él comenzó este camino como un extraño, un hombre forzado a cargar una cruz que no era suya. Pero al llegar al Gólgota, puede que ya no fuera el mismo. Tal vez se quedó observando mientras los soldados clavaban a Jesús en la cruz. Tal vez escuchó sus últimas palabras. Tal vez vio cuando levantó la mirada al cielo y entregó su espíritu. No sabemos qué pasó en su interior en ese momento. Pero hay indicios de que este encuentro cambió su vida para siempre. Cuando Simón dejó la cruz en el Gólgota, su participación en la crucifixión terminó. Los soldados romanos tomaron el control de la ejecución, los clavos perforaron las manos y los pies de Jesús, y finalmente el Mesías fue elevado sobre el madero. Simón observó todo aquello, vio el dolor, la injusticia, el sacrificio. Pero la Biblia no nos dice qué hizo después. ¿Se quedó hasta el final? ¿Vio cuando Jesús entregó su espíritu y murió? ¿O simplemente se alejó, intentando olvidar lo que había vivido? Lo que sabemos es que, en los Evangelios, su nombre aparece con un detalle único. En Marcos 15:21 se nos dice que Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. ¿Por qué Marcos menciona a los hijos de Simón? Esta es una pista clave. Los Evangelios fueron escritos para los primeros cristianos, y si Marcos menciona a Alejandro y a Rufo, es porque eran conocidos dentro de la comunidad cristiana. Esto ha llevado a muchos estudiosos a creer que Simón no fue solo un hombre que pasó por la historia, sino que su encuentro con Jesús cambió su vida para siempre. En Romanos 16:13, el apóstol Pablo menciona a un hombre llamado Rufo y envía saludos a su madre, refiriéndose a ella con afecto. No podemos afirmar con certeza que este Rufo sea el mismo mencionado en Marcos 15:21, pero algunos estudiosos sugieren que podría tratarse de la misma persona. Si ese fuera el caso, indicaría que la familia de Simón tuvo algún vínculo con la iglesia primitiva, aunque la Biblia no nos da más detalles sobre su vida después de la crucifixión. No podemos afirmar con certeza que Simón se convirtió en seguidor de Cristo, pero los indicios apuntan a que el hombre que un día cargó la cruz de Jesús
no siguió siendo el mismo. Pero hay más. Las tradiciones cristianas antiguas sugieren que Simón no solo se convirtió, sino que también se convirtió en un líder en la iglesia. ¿Qué nos dicen estos relatos extrabíblicos sobre su vida? Hay registros que indiquen qué ocurrió con él. La Biblia menciona a Simón de Cirene solo en los relatos de la crucifixión. Después de ese momento, su historia en las Escrituras termina. Pero ¿qué ocurrió con él después? Aunque las Escrituras guardan silencio sobre su destino, las tradiciones cristianas tempranas sugieren que aquel encuentro con Jesús marcó su vida para siempre. En el cristianismo primitivo, Simón de Cirene fue recordado no solo como el hombre que cargó la cruz, sino como alguien que posiblemente abrazó la fe. Algunos escritos antiguos mencionan su nombre con respeto, insinuando que su participación en la crucifixión no fue solo un evento pasajero en su vida, sino el inicio de un cambio profundo. ¿Qué dicen estos relatos? Según algunas fuentes tempranas de la Iglesia, Simón se convirtió en un seguidor de Cristo después de aquel día. Se cree que no solo fue transformado por la experiencia de llevar la cruz, sino que también compartió ese mensaje con su familia y comunidad. Algunas tradiciones afirman que Simón se convirtió en un líder dentro de la iglesia cristiana primitiva. Sus hijos, Alejandro y Rufo, mencionados en el Evangelio de Marcos, podrían haber sido parte activa del movimiento cristiano en los primeros años de la iglesia. Pero estas tradiciones no se limitan solo a su conversión. Algunos escritos cristianos del siglo II afirman que Simón fue martirizado por su fe. Se dice que, tras convertirse en seguidor de Cristo, sufrió persecución y murió como muchos otros cristianos de su época. Es importante aclarar que estas historias no forman parte del texto bíblico. Son tradiciones antiguas transmitidas dentro de la Iglesia, pero no podemos tomarlas como una verdad absoluta. No hay evidencia histórica suficiente para confirmar su conversión ni su martirio. Sin embargo, su historia nos deja muchas preguntas. Simón experimentó algo que pocos han vivido: llevar la cruz de Jesús, sentir su peso, ver su sufrimiento de cerca. Y ese momento seguramente dejó una huella profunda en su vida. Pero, más allá de su historia personal, hay algo mucho más grande en juego: el simbolismo de cargar la cruz. ¿Qué significa para nosotros hoy llevar la cruz de Cristo? Simón de Cirene pensó que aquel día sería como cualquier otro. Había llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua, como lo hacían miles de peregrinos cada año. Su intención era participar de la fiesta, ofrecer sacrificios en el templo y renovar su fe. Pero en un instante, su vida cambió para siempre. Sin esperarlo, sin pedirlo, sin siquiera comprenderlo del todo, fue obligado a cargar la cruz de un condenado. Pero Simón no cargó cualquier cruz. Cargó la cruz de Jesús. Jesús mismo había enseñado a sus discípulos que seguirlo no sería fácil. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Aquellas palabras, que en su momento pudieron haber parecido simbólicas, cobraron un nuevo sentido cuando Simón sintió el peso de la cruz sobre sus hombros. En ese momento no entendía lo que estaba ocurriendo. Tal vez sintió rabia, humillación, cansancio. Tal vez pensó en su familia, en su viaje, en el motivo por el cual estaba en Jerusalén. Pero nunca imaginó que su llegada a la ciudad lo pondría en el centro del evento más trascendental de la historia. Lo que ocurrió con Simón nos recuerda algo importante. Seguir a Cristo significa estar dispuestos a cargar una cruz. Pero, ¿qué significa realmente cargar la cruz? En el contexto bíblico, la cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, es un llamado a entrega, a negarse a sí mismo y vivir para Dios. Es la disposición de seguir a Cristo incluso cuando el camino es difícil. Cuando Simón cargó la cruz de Jesús, lo hizo porque fue obligado, pero los seguidores de Cristo la cargan por decisión propia. Cargar la cruz nunca ha sido un símbolo de derrota, sino de entrega. Es un llamado a renunciar a nuestros propios deseos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Es un recordatorio de que seguir a Cristo es un camino de entrega, pero también de victoria. Simón empezó su día como un simple peregrino y terminó caminando al lado del Salvador en su momento más difícil. No sabemos si en ese instante
comprendió la magnitud de lo que estaba haciendo, pero su acto quedó registrado en los Evangelios como un símbolo de lo que significa caminar con Cristo. La historia de Simón no terminó allí. Su nombre quedó grabado en la historia como el hombre que llevó la cruz de Jesús. El sol se ocultó sobre Jerusalén, y la multitud comenzó a dispersarse. Jesús había entregado su vida en la cruz, y con su último aliento, el destino de la humanidad cambió para siempre. Pero para Simón de Cirene, aquel día no fue solo un evento más. Lo que comenzó como una imposición, una carga forzada por los soldados romanos, terminó siendo un momento que marcó su destino para siempre. Los evangelios no nos cuentan qué pasó con él después de aquel día, pero su nombre quedó registrado en la historia como el hombre que llevó la cruz del Salvador. No fue un discípulo cercano, ni un testigo que decidió seguir a Jesús por voluntad propia. Fue un hombre común, tomado al azar en medio de una ciudad caótica, forzado a compartir la carga del Mesías en su último trayecto. Sin embargo, cuando leemos entre líneas, encontramos una pista clave que nos sugiere que su vida no terminó igual a como empezó aquel día. En Marcos 15:21 se nos dice que Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Esta mención no es un detalle sin importancia. Marcos escribió su evangelio pensando en una comunidad cristiana que ya conocía a estas personas. Esto significa que, de alguna manera, Simón y su familia quedaron conectados a la iglesia primitiva. Este detalle cobra aún más relevancia cuando leemos Romanos 16:13, donde el apóstol Pablo menciona a un hombre llamado Rufo y a su madre, quien lo había tratado como un hijo. Si este Rufo es el mismo mencionado en el Evangelio de Marcos, entonces su familia se convirtió en parte activa de la iglesia. Pero, ¿qué significa esto? No podemos afirmar con certeza que Simón se convirtió en seguidor de Cristo, pero los indicios apuntan a que aquel encuentro transformó su vida. No era común que los evangelistas mencionaran detalles personales, a menos que fueran relevantes para los primeros creyentes. Y el hecho de que sus hijos fueran conocidos en la comunidad cristiana sugiere que aquella cruz no solo dejó una marca en sus hombros, sino también en su corazón. Simón experimentó algo que pocos han vivido: llevar la cruz de Jesús, sentir su peso, ver su sufrimiento de cerca. Aquel día cambió su destino, lo hizo partícipe del momento más trascendental de la historia. Pero su legado no se limita al pasado. El mensaje de Simón sigue hablándonos hoy. Su historia nos recuerda que, muchas veces, Dios nos llama a llevar cargas que no esperábamos, nos pone en caminos que no imaginábamos, nos enfrenta a desafíos que nunca planeamos. Y aunque al principio podamos resistirnos, con el tiempo descubrimos que esas cargas nos acercan más a Él. El legado de Simón es un recordatorio del Evangelio en acción. Hoy, más que nunca, su historia nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a llevar la cruz de Cristo? ¿Estamos preparados para seguirlo, incluso cuando el camino no es fácil? Seguir a Cristo no significa una vida sin dificultades. Significa estar dispuestos a llevar la cruz con fe y perseverancia, confiando en que al final, el sacrificio tiene un propósito eterno. Así como Simón pudo haber sido transformado por este encuentro, cada uno de nosotros puede ser transformado al caminar con Jesús. Si quieres fortalecer tu fe y aprender cómo enfrentar los desafíos espirituales de hoy, te invito a descargar el Manual de Supervivencia Cristiana. Este material contiene herramientas clave para vivir una vida firme en Cristo, enfrentar la adversidad y crecer espiritualmente. El enlace está en el primer comentario fijado. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha sido de bendición, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Y si te interesa seguir aprendiendo, aquí te dejo otro video recomendado en pantalla. Haz clic y sigue explorando la historia de la fe. Dios te bendiga.